Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los aprendices que ejercen en la modalidad de trabajo en casa deben recibir auxilio de conectividad digital. Es una muy buena pregunta. Para responder esta pregunta, nosotros tenemos que revisar dos conceptos. Primero, el concepto de aprendices y después hablaremos del auxilio de transporte que hoy, pues debido a todo este tema de la contingencia en la que nos encontramos, se está entregando por medio del auxilio de conectividad para las personas que están desde trabajo en casa. Entonces, los aprendices, recordemos, no son trabajadores. Los aprendices son una forma especial que tiene el derecho laboral, pero no son trabajadores. Estos aprendices están regulados, todo lo que tiene que ver sobre ellos está regulado en la ley 789 del 2002, ¿sí? Y algunos decretos reglamentarios y algunos incluso acuerdos y conceptos que el SENA ha hablado sobre los aprendices, ¿sí? Pero entonces lo primero que tenemos que establecer es que los aprendices, que son esas personas, esa cuota de aprendices que tienen por obligación muchas empresas de tener algunos aprendices SENA en su empresa, en la etapa práctica o en la etapa lectiva, ¿sí? Entonces, estos aprendices SENA, cuando nosotros los traemos a nuestra empresa, pues como les digo, por cuota, no se consideran trabajadores, ¿listo? Ellos son aprendices y ellos tienen una regulación diferente a la de un trabajador, ¿listo? Entonces, empecemos por ahí. No son trabajadores, ¿sí? A pesar de que no sean trabajadores, a estos aprendices se les reconoce una cuota de sostenimiento, que es un dinero que está obligado la empresa patrocinadora a entregar a este aprendiz, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que ese dinero que se le está entregando a ese trabajador no es salario, ¿sí? Sino que corresponde pues a un valor que la ley previamente ha establecido que se debe dar, que para este año es un porcentaje del salario mínimo. Entonces, como acabamos de decir que los aprendices no son trabajadores, vamos a revisar entonces qué es el auxilio de transporte para ver si a ellos se les aplica o no el auxilio de transporte. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el auxilio de transporte es un derecho que es reconocido única y exclusivamente para los trabajadores, ¿sí? Está regulado en la Ley 15 de 1959 y el decreto 1258 de 1956, ¿sí? Este auxilio de transporte corresponde a un dinero que el empleador está en la obligación de entregar a sus trabajadores, ¿sí? Para que ellos puedan, digamos que dirigirse a la empresa o de la empresa a la casa y de la casa a la empresa, ¿sí? Es un auxilio que digamos, anualmente el gobierno nacional establece su valor, ¿sí? Debido a todo este tema de la pandemia, que muchas personas están desde sus casas trabajando, ¿sí? No necesitaban transportarse a la empresa, ¿sí? Entonces, pues se podía pensar que debido a que estábamos en trabajo en casa, estas personas no tenían derecho a, digamos, el auxilio de transporte. Entonces, lo que hizo el gobierno nacional fue en el decreto 771 del año pasado, establecer que ese auxilio de transporte de alguna forma muta a el auxilio de conectividad cuando el trabajador está desde trabajo en casa, ¿sí? Entonces, el auxilio de conectividad, digamos que las condiciones son las mismas del auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este auxilio de conectividad que se le da a las personas que trabajan desde casa, solo se le otorga a los trabajadores. Por ello, los aprendices no tienen, digamos, el derecho a exigir que se les entregue un auxilio de conectividad. Sin embargo, es opcional. Recuerden que los derechos laborales y esta reglamentación que habla de una forma especial de trabajo son derechos mínimos, ¿sí? O sea, la ley le establece cuánto es lo mínimo que se le debe dar, por ejemplo, a un aprendiz. Pero si ya el empleador decide entregar el auxilio de transporte o el auxilio de conectividad, perfectamente lo puede hacer. Haciéndoles la claridad que el Ministerio de Trabajo recientemente estableció en uno de sus conceptos, si la empresa ya le entregaba a este aprendiz antes de que empezara todo este tema de la contingencia por el COVID-19, le entregaba un auxilio de transporte, entonces
este empleador, como ya él le estaba entregando ese auxilio de transporte, ya había pactado que eso era algo que se le entregaba a ese aprendiz, entonces ahora que este auxilio de transporte mutó para las personas que tienen en trabajo en casa, igualmente pues deberá de otorgarse a estos aprendices, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿sí? Los aprendices, digamos que de forma general, no se podría decir que tienen derecho a recibir el auxilio de conectividad digital, que fue el que reemplazó de alguna forma el auxilio de transporte. Pero sí se hace la claridad de que si el empleador decidió entregar el auxilio de transporte desde mucho antes y siempre lo ha hecho, pues al mutar este auxilio de transporte, pues tendrá la obligación de seguir reconociendo este auxilio de conectividad digital.